Hola de nuevo, en esta ocasión vamos a hablar de los delitos contra la libertad. Vamos a tratar de avanzar hasta donde más podamos, precisándoles pues que de los aspectos problemáticos más relevantes de estos delitos vamos a hacer algunas actividades que pueden ser en nuestros encuentros ya en tiempo real o en foro virtual. Y algunas de ellas pues tendrán que ver también con algunas actividades que ustedes mismos y ustedes mismas nos van a ayudar a desentrañar, como por ejemplo que ya les había anunciado si en el secuestro podría hablarse de tentativa o no. Bueno, lo primero que vamos a decir de estos delitos, allí se encuentra, digamos, abarcada una buena cantidad de tipos penales en este capítulo del Código Penal, o mejor en este título que se refiere a los delitos contra la libertad individual y otras garantías. Hay varios delitos, está la desaparición forzada, está el secuestro, están las torturas, está la privación ilegal de la libertad, entre otros delitos. Vamos a tratar de abarcar hasta donde más podamos y los que no alcancemos a abarcar en esta ocasión, en este video, pues ya los conversaremos. Y aclarando de nuevo que pues no vamos a hacer una delimitación, digamos, pormenorizada de requisitos de estos tipos penales, sino solamente de aquellos aspectos relevantes, porque ya para lo demás ustedes tienen suficiente capacidad de análisis. Por ejemplo, en el caso del secuestro, cualquier persona puede hacer un secuestro, entonces no habrá necesidad de precisar que el sujeto activo no tiene que ser cualificado, que el sujeto pasivo tampoco, etcétera, etcétera. Vamos a hablar del bien jurídico, que este es un tema, digamos, que tal vez de los más relevantes en todos los aspectos de la parte especial, de todos los, pues, cualquier tipo de discusión que se deba abordar. En el caso de los delitos contra la libertad, pues podríamos empezar por algo apenas obvio y es que lo que se protege pues, ciertamente es la posibilidad de que el sujeto ejerza su derecho a la libre locomoción, pero creo que esa sería una visión un poco recortada del tema del bien jurídico. Hay que decir una cosa, si ustedes van a la Constitución, un montón de derechos fundamentales tienen que ver con libertades. Así que hablar de la libertad de manera amplia pues es un poco complejo en la medida en que la libertad se reconduce o mejor se concreta o se manifiesta en varias garantías un poco más específicas. Por ejemplo, la libertad de conciencia, la libertad de cultos, la libertad de ejercer profesión o oficio, la libertad de locomoción, libre desarrollo de la personalidad, y así por el estilo tenemos un montón de, digamos, manifestaciones concretas de la libertad, que es lo que de alguna manera permite darle sentido a ese concepto, digamos, macro de libertad. Así que en concreto, estos delitos estarán en buena medida un poco enfocados en la protección, dependiendo del caso, de alguna concreta garantía de esas. Eh, y hay que decir otra cosa. De antemano nosotros partimos de la base que la libertad está íntimamente ligada a la autodeterminación, es decir, a que el sujeto no tiene por qué recibir injerencias indebidas de afuera para su toma o para la toma de decisiones que solo le corresponden a él. Y en esa medida podríamos decir, por ejemplo, en el secuestro no solamente se me priva de la libertad eh, cuando se me impide moverme libremente, sino que podría también ocurrir cuando a una persona se le priva de la posibilidad de elegir, por ejemplo, quedarse en un sitio. Y para ir un poco más allá, cuando las personas, digamos, de manera concreta, no estarían en condiciones de tomar decisiones, por ejemplo, una persona que esté inconsciente, enferma, o una persona que no tenga capacidad de tomar decisiones, como por ejemplo ciertas personas de cierta edad, entonces ahí pues difícilmente podríamos decir que tienen el mismo derecho a la libertad, entendiendo como posibilidad de tomar decisiones voluntarias que otra persona. Es por eso que el concepto de libertad es problemático en sí mismo, porque no podríamos decir que la libertad es sencillamente la forma clásica que nosotros hemos entendido de yo poder escoger entre dos caminos para dónde me muevo.
Fíjense que la libertad es digamos, es un tema que por un lado está diversamente concretado en varias garantías puntuales para los sujetos, pero por otro está íntimamente ligado a la dignidad humana. ¿Por qué íntimamente la dignidad humana? Porque podemos decir que en esa lógica, las personas que no tienen conciencia porque están, por ejemplo, privadas de la conciencia por un accidente, por una enfermedad, por asuntos médicos, esas personas también tienen derecho a la libertad mientras están privadas de la voluntad, a pesar de que no tengan en concreto la capacidad de tomar una decisión en ese caso específico. Lo mismo pasa con los bebés o con los niños y las niñas, que tienen derecho a la libertad, pero entendiéndolo, digamos, como una garantía que está íntimamente ligada con la dignidad humana. Con la dignidad humana, es decir, que nadie tiene por qué tener injerencia inadecuada o abusiva en digamos, en el desarrollo, bien sea o de su plan de vida, entendiéndolo como un concepto macro, o bien sea también sobre su persona. Nadie tiene por qué ser molestado en su persona independientemente de la condición en la que se encuentre debido a una razón, y es su pertenencia a la especie humana, ¿sí? Y es en esa medida que el concepto de libertad debe tener una interpretación bastante enfocada en concreto en el ejercicio de la dignidad. Pero no estamos hablando pues entonces que el secuestro proteja la dignidad y que ya sea, digamos, un tema imposible de abarcar, sino que antes lo que estamos tratando de decir es que la libertad, para poder ser interpretada de manera concreta en grupos de casos específicos o en torno a bienes jurídicos específicos, conviene interpretarla entendiéndola como una manifestación concreta de la dignidad humana en un supuesto de hecho determinado. Vamos a ir viendo, digamos, algunos ejemplos en la medida que vamos viendo los tipos penales para que estas consideraciones iniciales vayan quedando un poco más claras. Pero entonces, en resumidas cuentas, no vamos a hablar de la libertad como un concepto por allá abstracto y que puede ser cualquier cosa o que puede ser cualquier manifestación, como por ejemplo el libre desarrollo de la personalidad, porque digamos que ahí sería imposible de abarcar, sino que vamos a hablar de la libertad concretamente manifestada en aspectos puntuales de la autodeterminación de las personas y en algunos casos una posibilidad de autodeterminación vinculada al concepto de dignidad humana. Vamos a hablar del primero de estos delitos, es el delito de desaparición forzada, que lo trae el artículo 165 del Código Penal. Ojalá ustedes lo puedan ir siguiendo ahí en sus códigos. Dice, inclusive lo voy a leer como decía antes, dice: el particular que perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley someta a otra persona a privación de su libertad, cualquiera que sea su forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión de 320 a 540 meses y multa de ta. Bien, antes de estudiar este delito, pues en rigor habría que estudiar el secuestro, porque fíjense que habla de una privación de la libertad en cualquiera que sea su forma. Pero entonces vamos a hacer una cosa, vamos a trabajar, digamos, inicialmente este delito o ese tipo penal, sin detenernos demasiado en la forma de la privación de la libertad, porque ya cuando vamos a ver el secuestro hacemos algunos comentarios un poco más enfocados. Entonces vamos a decir, bueno, este delito, lo que acabamos de leer por lo menos, nos habla de unos requisitos. Primero, que haya una privación de la libertad, y un segundo momento, fíjense que es un delito que habla de dos momentos comisivos. Uno, en el que a una persona se le priva de la libertad, y luego dice seguida de su ocultamiento,
y dice de la negativa a reconocer su paradero. Dice además sustrayéndole el amparo de la ley. Básicamente esos son los dos ejes en torno a los cuales se mueve este supuesto. Vamos a decir, para poder, digamos, tratar de desentrañar el bien jurídico en este caso concreto, qué es lo que pasa con estas dos situaciones. La primera, bueno, hablamos de una privación de la libertad. Esa privación de la libertad, en todo caso, va a ser la misma del secuestro. La misma del secuestro, no tenemos, digamos, ningún cambio ahí específico, porque esto se trata de un secuestro en el que ocurre un ingrediente adicional. Y es el siguiente donde vamos a ir aterrizando al segundo de los elementos. En el secuestro, digamos, clásico, el autor tiene alguna finalidad específica por la cual le priva de la libertad a otro. Y una vez se cumple esa finalidad, entonces cesaría en principio la privación de esa libertad. En todo caso, no tiene intenciones de que esa privación de la libertad sea una privación de la libertad, digámoslo así, definitiva. ¿Qué pasa con la desaparición forzada? En la desaparición forzada, el autor tiene intenciones de que sobre esa persona no se vuelva a saber nada. No se vuelva a saber nada, y esto es importante porque si decimos que este es un delito contra la libertad, desde ya vamos viendo un par de aspectos problemáticos. En la desaparición forzada tiene que haber muerto o no. Fíjense que en ningún momento requisito de la tipicidad habla sobre la muerte de la persona. Así que es en parte por esa razón que este no es un delito contra la vida, sino que es un delito contra la libertad. Fíjense que lo que se le está castigando el autor no es la muerte de su víctima, sino la privación de la libertad con un ingrediente, digámoslo así, adicional al del secuestro, que es los actos de ocultamiento, que no son ocultamientos cualesquiera, sino que son actos de ocultamiento en los que, por un lado, se niega el paradero de la persona, es decir, no hay intenciones siquiera de anunciar que esa persona está en condiciones de privación de la libertad, es decir, que a nadie se le informa o se le permite que se informe sobre la suerte del privado de la libertad, distinto, digamos, normalmente al secuestro, que en el secuestro el autor pide algo a cambio, informa que la persona está privada de la libertad, o al menos tiene intenciones de hacerlo, o tiene intenciones de no privarle más de la libertad una vez se cumple algún tipo de condición. Y dice además sustrayéndole el amparo de la ley, porque ustedes de antemano irán pensando, pues es que en un secuestro a la persona se le oculta. Pues no va a ser un secuestrador tan imbécil de secuestrar a una persona y decir dónde está secuestrada. Fíjense que aquí este ocultamiento no es un ocultamiento cualquiera, ni es un ocultamiento similar al del secuestro, sino que aquí se habla de un ocultamiento en el que a la persona se le sustrae el amparo de la ley. ¿Cómo así que se le sustrae el amparo de la ley? Es que al secuestrado también se le sustrae de alguna manera de un ámbito de protección personal. Cuando aquí dice que se le sustrae el amparo de la ley es porque el autor realiza unos actos de ocultamiento capaces en sí mismos de impedir que el entorno de la persona o de la víctima y las mismas autoridades públicas desconozcan incluso la misma condición en la que se encuentra, hasta el punto en que se estaría negando la posibilidad de que a esa persona se le trate de buscar o a esa persona se le trate de recuperar en cualquiera de los medios posibles. Entonces digamos que esta es una especie de secuestro con un plus de antijuridicidad que viene dado por este hecho, por el hecho de que lo que hace el autor es tratar de borrar del mapa a la persona, digámoslo de esa manera un poco cruda. Es que sobre esa persona no se sepa inclusive qué pasó con ella, bien sea porque esté viva o bien sea porque esté muerta. Aquí lo que determina, digamos, la presencia de la tipicidad no es la causación de la muerte o la causación de lesiones, sino la privación de la libertad, y ojo a esto, seguida de unos actos de ocultamiento, que son los ocultamientos, digamos así, cualificados,
en los que lo que se pretende es que sobre esa persona no se conozca absolutamente nada, ni siquiera la condición en la cual se encuentra, si está viva, si está muerta, si está secuestrada, transitoria o definitivamente. Aquí lo que ocurre es que sobre esa persona definitivamente no se tiene rastro, no se tiene información. Y podríamos decir otra cosa, que digamos que parece ser un aspecto bastante relevante en estos casos, y es que estos actos de ocultamiento deben ser, digamos, un requisito sine qua non del comportamiento, que de una vez vamos diciendo, el autor debe tener conciencia o conocimiento y voluntad de los mismos, hasta el punto que hay algunos que hablan, por esto la flechita pongámosla inclusive de otro color, eh, hay unos tratadistas que proponen que este es un delito que tiene, digamos, un elemento subjetivo especial. Un elemento subjetivo es que el autor debe querer o debe mejor buscar como finalidad de este comportamiento, digámoslo así, la eliminación jurídica de la persona. Cuando decimos eliminación jurídica, nos referimos a que no se trata, digamos, de un exterminio físico, sino que, digamos, es que el autor debe querer cortar todo lazo, digámoslo así, de comunicación o de información que tenga el desaparecido con su entorno. Entonces, de alguna manera, se propone que debe el autor tener una intención dirigida a la supresión, digámoslo así, jurídica de la víctima. Pongámoslo así, ánimo de desaparición. Y lo pongo en rojo porque pudiéramos decir que esto es simplemente el dolo. Y creo que tendría más sentido decirlo así. Sin embargo, se los pongo ahí porque en algunos casos se utiliza ese ingrediente adicional como si fuera, digamos, un elemento adicional al dolo que se requiere para el delito. Vamos a poner un ejemplo para que esto quede más claro. En el hurto se requiere que el autor quiera aprovecharse de la cosa de la cual se está apoderando. Y eso es un elemento adicional al dolo, distinto del dolo, porque el dolo es que el autor sepa que se está apropiando, pero el ánimo de aprovecharse de la cosa o de tener algún provecho para sí o para otro, de alguna manera es un requisito adicional. Es decir, no basta con que yo me apodere a sabiendas de cosa mueble ajena, sino que quiera además aprovecharme de ella. Y entonces acá podremos decir que basta con que el autor sepa que está privando a alguien de la libertad y que además sepa y quiera sustraerle el amparo de la ley, y con ello podríamos decir que este no es que sea un elemento adicional, sino que ese es precisamente el requisito de la tipicidad subjetiva, es decir, el dolo. Pero entonces lo ponemos ahí en rojo porque digamos que esto nos va a ayudar a resolver algunos problemas que vamos a ver a continuación. Bueno, básicamente estos son los requisitos de la tipicidad. Como yo leí al principio, lo que dice en muchos códigos que no están actualizados y por eso deben tener mucho cuidado, dice: el particular que perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley someta a otro a privación de su libertad seguida de tal cosa. Fíjense que esa expresión perteneciente a un grupo armado al margen de la ley fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. Porque es que la desaparición forzada es un delito que podría realizar cualquier persona sin necesidad de pertenecer a un grupo armado. Así que sépanlo y subrayenlo si tienen desactualizada esa información, que no hace falta pertenecer a ningún grupo armado para poder ser un sujeto activo del comportamiento de la desaparición forzada. Así que cualquier persona podría hacer una desaparición forzada, es decir, un delito de sujeto activo común. Y tiene sentido porque, como les decía, pues no hace falta pertenecer a ningún grupo armado para poder realizar ese comportamiento, y no por pertenecer a un grupo armado el comportamiento es más o menos grave.
Dice entonces es el sujeto activo cualificado, perdón, no es de sujeto activo común, el sujeto pasivo también, cualquiera puede ser sometido a privación de la libertad seguida de su desaparición, y cuando digo cualquiera es que puede ser una persona con ejercicio de su voluntad o de su conciencia o persona sin ejercicio de su voluntad o de su conciencia, entendiendo esa libertad como la posibilidad de, digámoslo así, del amparo de la ley, o más concretamente como la protección que tiene la persona por razón de su dignidad humana, a que por el hecho de pertenecer a la especie humana nadie tiene por qué tener injerencia mejor indebida en su destino, y es por esa razón entonces que este es un delito que podría abarcar a cualquier persona independientemente de si tiene voluntad o de si tiene capacidad de, digamos, de ejercer activamente su libertad. Bien, entonces ya vamos a ver cuestiones más concretas sobre el delito. Dice el segundo inciso de la norma 165, la misma pena el que hará sometido el servidor público o el particular que actúe bajo la determinación o aquiescencia de aquel y realice la conducta descrita en el inciso anterior. Es decir que aquí lo que nos está diciendo es que no importa la condición de servidor público, eh, pero también dice que se le da la misma pena al servidor público particular que actúe bajo la determinación o aquiescencia de aquel y realice la conducta descrita en el inciso anterior. Lo que nos está diciendo básicamente es que no vamos a tener problemas de autoría, de participación, por razón de que la persona tenga una condición de servidor público. Hay una cuestión importante para entender un poco más el delito y es analizando sus circunstancias de agravación punitiva, porque por ejemplo decíamos no hace falta que se le cause la muerte a la persona y tampoco hace falta que se le causen o haya intención de causarle o la muerte o daños. Ahora, ¿cuánto tiempo se necesita? Porque digamos que la modalidad comisiva o las formas de cometer el delito sí son las relevantes en estos casos. ¿Cuánto tiempo se necesita entre la privación de la libertad y los actos de ocultamiento para que se pueda consumar este delito? La norma no nos habla de ello. No se habla absolutamente, digamos que este es uno de los aspectos más problemáticos. Porque supongan ustedes que una persona priva de la libertad a otra con intenciones de hacer el ocultamiento, pero mientras lo va a hacer es capturada o el privado de la libertad se escapa o es recuperado. Entonces ahí es que se hablaría de una desaparición forzada, de un secuestro, de una tentativa de desaparición forzada. Entonces ese es uno de los primeros problemas. ¿Cuánto tiempo se necesita entre la privación de la libertad y los actos de ocultamiento para poder decir que se consumó la desaparición forzada? Digamos que es un tema poco analizado y poco, si se quiere, resuelto para este tipo penal. Otro de los aspectos que hay que analizar es que este es un delito de ejecución permanente. ¿Qué significa ejecución permanente? Es decir, donde prolongado en el tiempo se sigue vulnerando el bien jurídico con la voluntad del autor. Es decir, el autor tiene voluntad y efectivamente en el transcurso del tiempo se sigue presentando la misma situación antijurídica. Pasa igual con el secuestro. Pero entonces aquí hay un problema adicional. El secuestro, digamos que es más fácil de entender su permanencia en el tiempo, pero aquí la desaparición, ¿cuándo se sigue consumando en el tiempo? Cuando la persona está viva, cuando la persona está muerta, cuando no se sabe sobre la condición en la que está la persona, la ubicación de la persona. Vamos a ser un poco más explícitos. Supongamos que a una persona se le prive la libertad, se le lleva, digamos, a un campo de concentración o a un sótano o algo por el estilo, y esa persona o se muere allí o el autor le mata allí. ¿Cuándo se deja de consumar la desaparición forzada? ¿Cuando el autor muere o cuando se conoce su condición o cuando digamos, se encuentra el cadáver? Entonces, fíjense, si nosotros decimos este es un delito que lo que está orientado es a proteger la simple libertad de locomoción, habría que decir entonces que una vez que la persona muere, pues ya no ejerce la libertad y no podría ejercerla teóricamente hablando, o tampoco sería un sujeto pasivo de algún tipo de conducta en contra de su libertad, o dicho de otra manera, no habría un titular de la posibilidad del ejercicio de la libertad. Pero entonces tratemos de entender esta figura jurídica.
porque sobre estos últimos dos problemas que realmente son los importantes, poco se encuentra en la literatura. Digámoslo entonces, ese es un delito que, fíjense, pues se perfecciona con un acto consumativo que es, digamos, apreciable empíricamente como el ocultamiento. Es decir, en el caso del secuestro vamos a ver que hay problemas para determinar la consumación y si esta es separable de la ejecución, es decir, si es un delito de resultado o no, pero este no es tan problemático. Porque decimos, bueno, se le priva de la libertad, pero además de ello se requiere que haya una efectiva, digamos, supresión del amparo de la ley, y a esto lo podríamos entender como el resultado típico, lo podríamos entender como esa consumación que se puede, digamos, separar de la ejecución. Así que de entrada podemos decir, este delito admite tentativa. Este delito se puede cometer a través de la famosa omisión impropia, y sobre eso, pues, digamos, no hay mayores reflexiones que hacer. Si se trata de un delito de resultado, admite omisión impropia, admite tentativa. ¿Cómo sería entonces una tentativa de desaparición forzada? Podríamos pensar que una persona con intenciones de ocultar a otra le prive su libertad, pero esta persona finalmente no logre ser ocultada. Fíjense que si entendemos como un requisito para la consumación el que la persona sea ocultada, entonces ahí decimos, hay necesidad de que se pueda perfeccionar ese acto de, digámoslo así, ocultamiento para poder que estemos ante este delito y no otro. Y ustedes dirán, bueno, pero lo que hubo antes fue un secuestro, ¿sí? Porque hubo una privación de la libertad. Eso es correcto, digamos que hubo un secuestro, pero digamos que este es un delito que es un secuestro con algo adicional, digamos, con algo adicional que es el ocultamiento. Y por eso era tan importante recabar sobre la intención del autor. El autor, cuando priva de la libertad a la persona, lo hace porque tiene un plan, ¿sí? Porque tiene, digamos, una finalidad específica que es suprimirle del amparo de la ley. No es simplemente llevárselo transitoriamente para un sitio, sino que lo quiere es acabar definitivamente sin que se sepa qué pasó. Cuando decimos que sin que se sepa qué pasó, ahí debemos descartar algunos supuestos. Por ejemplo, la persona que se lleva a otra, le mata y sencillamente quiere ocultar su cadáver. Fíjense que ahí lo que hay es un delito contra la vida, en el que lo que hace el autor, pues básicamente es tratar de impedir, digamos, la investigación judicial, o lo que busca es tratar de asegurar la impunidad para sí, pero no se trataría, digamos, en principio de una desaparición forzada, y aquí es donde viene a jugar la importancia de quienes proponen esto como un elemento subjetivo adicional, porque si el autor, digamos, no está planificando o no está, digamos, con su voluntad orientada a que sobre esa persona simplemente no se sepa nada porque se le quiere, digamos, romper toda clase de vínculo, de interacción, de comunicación, de información con su núcleo, donde desarrolla sus actividades, o con la misma, o el amparo de la ley, entendido como la posibilidad del Estado de saber de esa persona, de buscarle. Entonces podríamos decir que el solo hecho de que una persona mate a otra y oculte el cadáver no sería una desaparición forzada. Y fíjense que lo que diferencia es la intención del autor, porque una desaparición forzada podríamos pensar que el autor sustrae a la persona, y lo que quiere es sencillamente, bueno, no lo digamos así sencillamente, lo que quiere es no solamente atentar contra su vida, sino además suprimirle, digámoslo así, jurídicamente, borrar rastros de su vida, de su existencia, y que nunca se sepa sobre su situación. Es digamos que es un comportamiento que tiene una finalidad distinta a la simple causación de la muerte, o es un comportamiento en el que sí puede involucrar la causación de la muerte, lo que el sujeto pretende
no es solamente acabarle físicamente, sino además borrarle absolutamente sin que se sepa siquiera que que es una persona que murió. Eh, y esto es importante, ¿por qué? Porque si el autor de la muerte, por ejemplo, da información sobre el paradero del sujeto vivo o muerto, ahí ya pararía la consumación del delito. Y ojo a esto, ojo a esto. Estamos tratando de resolver dos problemas. Uno, qué pasa o sobre el tiempo de consumación cuando se perfecciona la consumación de este delito. Y queremos resolver también otra inquietud, y es qué pasa con los casos en los que el autor eh, causa la muerte o permite que sobrevenga la muerte del privado de la libertad o del desaparecido, y cuáles serían algunas de esas diferencias con el secuestro. Estamos diciendo sobre el tiempo de consumación, cuánto tiempo se necesita. La norma no nos habla de tiempo de consumación, basta que el autor le prive de la libertad y y haya logrado ejercer actos de ocultamiento, y que si entre una situación y otra, es decir, la privación de la libertad y la realización de los actos de ocultamiento, se interrumpe esos actos de ocultamiento, o mejor, no se alcanzan a empezar a desplegar los actos de ocultamiento, podríamos decir que ahí habría una tentativa de desaparición forzada y no un simple secuestro, porque fíjense que el autor estaba persiguiendo la realización de este segundo elemento y no lo alcanzó a concretar, ¿sí? Y eso es lo que hace, digamos, que ese comportamiento quepa de manera más perfecta o más adecuada en el supuesto de la tentativa que en la simple conducta de secuestro, porque fíjense que ese plus de antijuridicidad que pretende proteger el delito de desaparición forzada es uno de los que perfectamente se da en ese supuesto. Entonces no se requiere, digamos, que haya el transcurso de un tiempo específico. Se tiene entonces que indagar o se tiene que establecer cuál era la intención del autor, porque sobre ello, digamos, es que más fácilmente se puede clarificar la presencia entonces de ese elemento que nos pone en el escenario de la desaparición y no del mero secuestro. Y adicional a ello, entonces, decir que una vez se ha perfeccionado el comportamiento, es decir, una vez ya se han dado los actos de ocultamiento, ¿cuándo cesaría o cuándo se podría decir que se prolonga o se deja de prolongar en el tiempo la ejecución de la desaparición forzada? Entonces decimos, la persona ya está oculta o suprimida, mejor, del amparo de la ley. Y entonces, ¿cuándo cesaría esa supresión del amparo de la ley? Podría cesar en el momento en que se sepa sobre su condición. Es decir, fíjense que si lo que diferencia la desaparición del secuestro es la información que se tenga de la persona. Entonces, cuando el autor, por ejemplo, ponga en circulación la información sobre el estado de la persona, digamos que entregue pruebas de supervivencia, diga que lo tiene secuestrado, que lo va a liberar, o entregue pruebas o la ubicación del cadáver, fíjense que ahí ya no estaría ejerciendo actos de ocultamiento. Y al no haber actos de ocultamiento, no podríamos decir que se está prolongando en el tiempo ese delito. Así que frente al problema que les acabo de dejar planteado de qué pasa si a la persona, a pesar de estar muerta, todavía no se sabe sobre su paradero, podríamos decir casi que pacíficamente que se sigue consumando la conducta de desaparición forzada, inclusive con la víctima muerta, inclusive más allá de entender que, ojo a esto, que ya no puede ejercer derechos fundamentales a la libertad. Y fíjense, por eso decíamos al principio que es tan importante entender que la libertad no es solamente esa posibilidad de decir yo para dónde me voy, sino que es un concepto que está ligado al ejercicio de la dignidad humana. Y ustedes dirán, pero ¿cuál dignidad humana si la persona está muerta? Y fíjense que cuando decimos que hay una sustracción del amparo de la ley, digamos que ese elemento es el que le da un relieve diferente a la desaparición forzada frente al secuestro, porque es que no se está simplemente impidiendo la locomoción de una persona, sino que además se le está eliminando de su entorno, y digamos que esto, independientemente de la condición en la que se encuentre la persona,
es una lesión a la dignidad de la persona que inclusive trasciende, vuelvo, insisto, la posibilidad simple de ejercer su libertad de locomoción. Sé que habría un problema, y es que también algunos dirán, es que no puede haber dignidad para quien está muerto, pero digamos que la dignidad podría inclusive abarcar digamos, a la persona humana por el hecho de pertenecer a la especie humana, más allá de si tiene, digamos, vida física. Si ustedes inclusive recuerdan cuando hablábamos de la inducción o ayuda al suicidio, hablábamos del derecho a morir dignamente. Fíjense que decíamos que la dignidad trasciende el derecho a la vida. Es de hecho el elemento central fundante del Estado de Derecho. Y fíjense que, a ver, de todas maneras esto no es pacífico, esto no es así de simple, esto tiene un contexto. Resulta que este delito no nos lo inventamos en Colombia, este es un delito que cuesta trabajo entenderlo, así como nos costó mucho trabajo entender el genocidio, porque son delitos que se han venido configurando por vía del derecho internacional penal, ¿sí? Son delitos que normalmente se han dado en contextos de guerras y que se han venido construyendo por vía de los estatutos internacionales para la persecución de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y aquí estamos en un escenario más complejo, porque recuerden ustedes que estos delitos de guerra, de lesa humanidad, es decir, todos estos delitos de competencia de la justicia internacional, tienen una tipicidad y una textura más abierta, independientemente pues de si estamos o no de acuerdo con esos fenómenos, digamos, de flexibilización del principio de legalidad por vía del derecho internacional. Lo que sí es cierto es que allí estamos analizando en un contexto diferente las normas jurídicas a las que habitualmente estamos acostumbrados a analizar. Entonces, ¿qué pasa con la desaparición forzada? Que normalmente no, son delitos que se han presentado históricamente en contextos en los que hay acciones digamos, provenientes de grupos en contra de otros, persecuciones en contra de ciertos humanos. De allí que fíjense la expresión de la norma antes decía que podía realizar ese delito quien perteneciera a un grupo armado. Y digamos que de allí es el origen de este tipo de tipificaciones. Cuando veamos, por ejemplo, la desaparición forzada, en el delito de genocidio, que era el que, con el propósito de destruir a un grupo, pero definir quiénes son los miembros de ese grupo para el caso nuestro es muy difícil, porque fíjense que un grupo nacional fácilmente se podría entender en contextos de otros países, difícilmente en el nuestro, lo mismo que es un grupo político. Entonces todo eso viene de hechos históricos y de construcciones del derecho internacional que nos han tratado, digamos, de dar ciertas pautas de contexto para tratar de entender este tipo de conductas. Y es por eso que en ese contexto decimos que es un delito que ofende a la humanidad cuando se dan pues ciertos requisitos, pero en este caso el plus de antijuridicidad que hace que la desaparición sea desaparición y no secuestro, de alguna manera es ese elemento de intención o de mejor de suprimirle definitivamente y no transitoriamente de su entorno. Entonces ahí tenemos un montón de problemas. Ya les decía que esto no es fácil de entender, son delitos que no tienen mucho desarrollo dogmático ni jurisprudencial. Vamos a mirar algunos otros problemas revisando las circunstancias de agravación punitiva. Dice, las penas se aumentan, cuando la conducta se cometa por quien ejerce autoridad, esa ya la hemos trabajado bastante. Cuando la conducta se comete en persona con discapacidad, también la hemos trabajado. Cuando la conducta se ejecute en menor de 18, mayor de 60 o mujer embarazada, también, esa es de las habituales. Cuando la conducta se cometa por razón de sus calidades contra las siguientes personas: servidor público, comunicadores, defensores de derechos humanos, candidatos o aspirantes a cargos de elección popular, etc. También hemos trabajado esta agravante para otros delitos. Quinta dice, cuando la conducta se cometa por razón y contra parientes de las personas, también lo hemos trabajado.
Sexto, cuando se cometa utilizando bienes del Estado, la hemos trabajado. Siete, si se somete a la víctima a tratos crueles, inhumanos o degradantes durante el tiempo en que permanezca desaparecida, siempre y cuando la conducta no configure otro delito. Ahí sí tenemos que hacer una pequeña pausa. Si durante ese delito a la persona se le somete a tratos crueles, inhumanos, pongamos un ejemplo, torturas. ¿Qué pasa con las torturas? Pues que las torturas son un delito. Y aquí dice específicamente en el numeral séptimo, siempre y cuando la conducta no configure otro delito. Así que no se podría castigar, ojo a esto, desaparición forzada, más torturas, más la agravante del numeral séptimo. Entonces, ¿qué habría que hacer si lo que hace un sujeto es desaparecer a otro y torturarle? Torturarle, como veremos luego, es causarle sufrimientos. La pregunta ¿es posible causarle a una persona tratos crueles, inhumanos o degradantes sin que sean tortura? Es decir, este numeral se podría aplicar en algún supuesto. Someter a una persona a tratos crueles. Es posible que fíjense que en el delito de tortura dice básicamente que es cuando una persona somete a otra a sufrimientos. La pregunta es, ¿yo puedo someter a alguien a tratos crueles sin que sobre esa persona, digamos, se den sufrimientos? Porque esa causación de esos sufrimientos de alguna manera es un requisito de la tortura. Si la respuesta es que no es posible someterle a tratos crueles, inhumanos o degradantes sin que se le causen sufrimientos, luego no habrá manera de aplicar este numeral, porque fíjense que en ese caso tendríamos un concurso de delitos entre desaparición forzada y las torturas. Y esto lo vamos a entender también un poco en contexto con los siguientes artículos. Dice numeral octavo, cuando por causa o con ocasión de la desaparición forzada sobrevenga a la víctima muerte o sufre lesiones físicas o psíquicas. Entonces, ojo con esto. ¿Qué pasa si la persona está privada de la libertad y queriendo huir o durante el rescate la persona muere? Se le puede imputar el homicidio al secuestrador, en este caso al autor de la desaparición forzada. Este agravante dice, se aumenta la pena de la desaparición cuando, por razones de esa desaparición, sobreviene la muerte. Cuando dice sobreviene la muerte, fíjense que nos está dando la idea de que no es una causación de la muerte dolosa por parte del autor de la desaparición forzada. ¿Qué significaría esto? Que si por ejemplo falta de medicamentos, si por ejemplo intento de fuga, si por ejemplo intento de rescate muere la persona desaparecida, allí no se configuraría un homicidio, es decir, no se configuraría un concurso entre la desaparición y el homicidio, sino que se agravaría la desaparición de alguna manera por el resultado que no es un resultado que haya sido, digamos, dolosamente perseguido por el autor. A ver, ¿qué significaría esto? Que si el autor, digamos, tiene secuestrada a la persona desaparecida y decide matarle dolosamente, pues entonces ahí ya podríamos hablar de una doble incriminación, pues no de una doble incriminación, sino de un concurso entre la desaparición y el homicidio. Fíjense que habíamos dicho, es que para que haya desaparición no hace falta la muerte de la persona, y si el autor decide voluntaria, es decir, dolosamente causarle la muerte, estaríamos ante un concurso de delitos. Ya la Corte Suprema, resolviendo este tipo de casos, ha dicho que se trata de un concurso de delitos. Y habría que mirar en los casos de omisión. Por ejemplo, si hay omisiones dolosas, es decir, yo impido que el secuestrado o la persona privada de la libertad se alimente o tenga acceso a drogas con el propósito de que se muera, pues estaremos bajo la situación también del concurso de delitos y no simplemente del agravante de la desaparición forzada. Y noveno dice cuando se cometa la desaparición, cualquier acción sobre el cadáver de la víctima para evitar su identificación o posterior o para causar daño a terceros. Fíjense que este es un delito que trasciende, como les decía, la simple libertad individual de la víctima. Esta agravante pues lo que hace es que le da un plus de antijuridicidad
al hecho de los actos de ocultamiento del cadáver, más allá del hecho de si esos actos de ocultamiento, de tratar de impedir que se pueda reconocer, lesionan el interés del concreto secuestrado. Fíjense que aquí de lo que se está tratando de, digamos, de valorar es la conducta, digamos, ocultadora o que suprime el amparo de la ley o del conocimiento que se pueda tener sobre la suerte del desaparecido, hasta el punto entonces que se considera que esta es una situación que da lugar al agravante, no solamente por digamos, el acto de dañar el cadáver, sino por el significado que tiene el comportamiento, y es mantener en el tiempo la imposibilidad de que se sepa sobre su paradero, sobre su condición o sobre su situación. Yo creo que esta es una agravante polémica a la que se le pueden formular críticas perfectamente, porque digamos que los actos de ocultamiento del cadáver o de imposibilidad de que sea identificado son actos en los que el autor simplemente prolonga en el tiempo la comisión del delito, puesto que, fíjense, la muerte por sí sola no desaparece digamos, la ejecución, sino que lo que desaparece la ejecución es ya la información que se tenga sobre el paradero, la condición de la persona. Así que si los actos de destrucción del cadáver están orientados a que no se sepa sobre el paradero o la suerte de la persona, pues básicamente no son más que simple prolongación de actos consumativos que no, digamos, se justifica que se entienda como un plus de antijuridicidad. Para redondear entonces, lo que se protege en la desaparición forzada es un concepto de libertad asociado a la dignidad humana, y un poco en el contexto también digamos, de los antecedentes del derecho internacional, que tienen un poco que ver también con el amparo de la ley de la persona, que si se quiere es una especie de añadido que tenemos todos los que vivimos en sociedad, de poder contar con la solidaridad o con el auxilio de otros. Y esto va más allá digamos, de la vida individual de la persona, porque ese segundo elemento de los actos de desaparición nos refieren o nos reconducen a que, independientemente de si la persona está viva o no, ese comportamiento se puede seguir consumando en el tiempo, porque de alguna manera aquí lo que se protege va más allá de la simple libertad o la posibilidad física de locomoción de la persona desaparecida. Entonces, dicho eso, les iba a pedir que yo les voy a compartir el link. Vamos a ver una película que se llama, bueno, vamos a dejar esto para cuando hablemos del secuestro y de las torturas. La idea es que ustedes vean la película y al final hagamos un análisis del caso que ocurre allí. Atenuación de la desaparición forzada. Dice: la pena se reducirá de tanto a tanto cuando los autores o los partícipes liberen a la víctima voluntariamente en similares condiciones físicas a las que se encontraba al momento de ser privada de la libertad. Luego dice: la pena se reducirá cuando en un término mayor a 15 días y no superior a 30 los autores o partícipes liberan a la víctima. El numeral primero dice: se libera antes de los 15, el numeral segundo si es entre los 15 y los 30, y el tercero dice: los autores suministran información que conduzcan a la recuperación del cadáver de la persona desaparecida, la pena se reducirá también. Y dice, esto es apenas obvio, estas reducciones se dan solamente para el autor o el coautor que de la información, y no para los otros copartícipes. Bien, fíjense que nos dice el numeral primero: si se libera a la víctima antes de 15 días, reduce pena. Si es entre 15 y 30, se reduce un poco menos, lo que significa, de alguna manera, como les decía ahora, que no hay un mínimo de tiempo necesario para poder decir que haya desaparición forzada. Es decir, antes de 15 días podría decirse que una persona está desaparecida. A ver, porque una persona podría estar simplemente secuestrada sin que nadie sepa dónde está, y eso no haría que el delito fuera desaparición forzada. Entonces, podría pensarse, no, para que sea desaparición forzada esperemos un tiempo, y si no se sabe nada de ella, ya pasa de ser secuestro a desaparición. Fíjese que la diferencia no nos la da el tiempo,
¿Qué es lo que nos va a dar la diferencia? De alguna manera el plan del autor. ¿Por qué y hacia dónde, digamos, está dirigiendo ese comportamiento? Entonces, al no haber un tiempo mínimo en el que podamos decir esta privación se volvió desaparición, habría que decir la única manera de entender ese comportamiento como una desaparición es cuando ya se presenta el ocultamiento con supresión del amparo de la ley, pero que está dentro de un plan del autor de que nunca más se sepa el paradero de esa persona. Ahora sí vamos a hablar entonces del secuestro. Este tema de las atenuantes nos servía para reforzar un poco lo que decíamos sobre la no necesidad de un transcurso de tiempo mínimo. El secuestro, vamos a hacer unas consideraciones, digamos, básicas sobre el secuestro y creo que en esta ocasión solamente alcanzaremos a hablar hasta los dos tipos de secuestro que tenemos, que es el simple y el extorsivo. Vamos a hablar de ellos de una vez. Fíjense entonces que decíamos el bien jurídico en este caso es una libertad un poco más vinculada a un concepto de dignidad humana que nos permite ir más allá de la simple posibilidad de la persona tomar decisiones. Un poco parecido pasa con el secuestro, en el que dice, vamos a leerlo, está en el 168, dice el que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente, arrebate, sustraiga, retenga o oculte a una persona y cure en prisión de tanto a tanto. Trae un montón de supuestos, arrebate, sustraiga, retenga o oculte, pero lo más curioso es que nos dice el que con propósitos distintos a los del artículo siguiente, es decir que para entender el secuestro simple hay que mirar el secuestro extorsivo. Vamos a mirarlos aquí en paralelo al mismo tiempo. Simple, extorsivo. Entonces dice, el que arrebate, retenga, sustraiga, oculte. A otra persona. Y dice con propósitos diferentes a los del siguiente artículo. Entonces vamos a ver qué pasa con el extorsivo para poder entender el simple. Dice el que arrebate, sustraiga, retenga, oculte, con el propósito de, este es el extorsivo, de exigir por su libertad un provecho, cualquier utilidad, o para que se haga o omita algo con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Entonces vamos a ver. Aquí también es, igual que en el anterior, arrebate, retenga o oculte, es decir, es esto mismo, pero aquí sí tenemos un propósito. Exigir utilidad con el propósito de exigir por esa persona algo a cambio. Dice también que con el propósito de que se haga u omita algo o con fines publicitarios o políticos. Fíjense que nosotros solemos entender el secuestro extorsivo o la extorsión como exigencia de dinero, pero extorsivo significa que se pretende una finalidad específica a cambio de la persona, es decir, que se le está instrumentalizando con propósitos, digamos, de utilidad para el secuestrador o para otro. Vamos a trabajar entonces los dos al mismo tiempo. ¿Cómo así que arrebatar, retener, sustraer o ocultar? Hay un autor que yo les compartí o les compartiré en el aula virtual que dice que, bueno, todo ese montón de verbos rectores no hacían falta y creo que tiene razón en cierto sentido. ¿Cómo así que arrebatar? El arrebatamiento, pues uno no arrebata a una persona como si fuera una cosa, en el mismo entendido, digamos, como de arrebatar una cosa en un hurto. Pero fíjense, el arrebatamiento, digamos, que nos da la idea de fuerza física. Es decir, que a través de fuerza se impone la voluntad de una persona sobre otra, o ahí estaría comprendido el caso en el que yo arrebato a un bebé de las manos de la madre. Fíjense que ahí yo estoy imponiéndome físicamente sobre la víctima. El retener es importante porque no solamente secuestrar es que yo me lleve a una persona por un sótano, sino también es que le impida moverse de un sitio específico. Es decir, yo le digo a una persona, usted no puede salir de este sitio, y ahí está siendo retenida. Esa es una modalidad de secuestro. La sustracción
la verdad yo no he podido entender que es una sustracción. En ese mismo texto que les compartí, el autor, pues entre renglones, dice que la sustracción es, digamos, cuando a la persona se le engaña o a través de maniobras, digamos, ardides, engaños, se le termina secuestrando. Y creo que hay una situación problemática que ponen asterisco. ¿Será que yo puedo secuestrar a una persona a punta de engaños? El ocultamiento, ya sobre eso hablamos un poco, el ocultamiento pues podría tener que ver con que terceros no sepan sobre la persona, pero la pregunta es, ¿también pasa lo mismo? ¿Será que el solo hecho de que yo impida que terceros sepan sobre la ubicación de una persona es un secuestro? ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Si entendemos que hay alguna necesidad o algún tipo de necesaria injerencia indebida sobre la decisión de otro o sobre la posibilidad de otro decidir o de que su entorno de protección pueda decidir sobre él, como en el caso de los niños, niñas o de las personas sin conciencia o privadas de la misma por enfermedad, accidente, lo que sea. Fíjense que si nosotros decimos que algún tipo de posibilidad de decidir sobre sí mismo o sobre quien yo protejo es lo que se protege en el secuestro, entonces, ¿qué pasa si yo a una persona que tiene plena capacidad de decidir, que tiene plena conciencia, yo a través de engaños me la llevo para un sitio y esa persona engañada, digamos, fue conmigo a ese sitio, por decir alguna finca, estará en condición de secuestro? Como para decir en el caso de que eso es una especie de sustracción. Yo le digo a una persona, bueno, vámonos para un sitio donde vamos a tener un premio o algún tipo de utilidad o provecho, y la persona creyendo vaya conmigo y mentiras que tenía otra intención. Eso será un secuestro. O cuando, en el caso del ocultamiento, supongamos que yo me voy con una novia para una finca y le empiezo a decir a la familia de la novia que yo no sé dónde está ella, y pues no le digo a la novia que he dicho eso a su familia. Es decir, que de alguna manera bloqueo la información del entorno o de cierto entorno de la persona, eh, queriendo simplemente que no se conozca dónde está. La pregunta es si esa persona voluntariamente está allí, se podría predicar de ese comportamiento un secuestro. Honestamente, a mí me parece muy problemático ese tipo de modalidades para entenderlas como secuestro. Porque, bueno, si bien la libertad de la persona es poder decidir sobre su locomoción de manera libre, y de manera libre significa con la información, digamos, real sobre su toma de decisiones, una cosa es decir mentiras y otra cosa diferente es privar a otra persona del bien jurídico libertad. Es decir, no necesariamente habría que decir que cuando una persona toma una decisión sobre su locomoción a través de engaños habría un secuestro. Es un poco lo mismo que habría que decir cuando estemos hablando de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. Algunos son delitos contra la libertad sexual, pero en este momento estamos hablando de estos delitos contra la autonomía o la libertad no sexual. Vamos a dedicarle pues otro espacio a los delitos sexuales. Hay que decir que, por ejemplo, si yo a una persona le digo mentiras para que sostenga relaciones sexuales conmigo, esa persona con engaños decidió tener la relación sexual, y si yo no lo hubiese engañado, no habría atendido esa misma relación sexual, ahí habría un acceso abusivo. Yo creo que la respuesta es que no, porque una cosa es que efectivamente yo logre que otra persona tome una decisión indebidamente o con información falsa, y otra cosa es que yo le haya privado del bien jurídico libertad sexual o libertad en el entendido del bien jurídico en el caso del secuestro. Así que estas dos me parece a mí que son dos situaciones bastante problemáticas para efectos de entender el comportamiento típico. Entonces, bien, vamos a decir en principio, el secuestro tiene que ver con la privación de la libertad de otro, una privación de la libertad que debe estar enfocada o reconducida a la posibilidad de decidir sobre su vida, su locomoción,
o en el caso de quienes no decidan o no puedan decidir sobre sí mismos porque están bajo el amparo de otros o porque tienen privación de la conciencia o de la madurez psicológica, es a que su entorno pueda, digamos, protegerles, ¿sí? Entonces se tiene que dar esa privación de la libertad en ambos secuestros, simple y extorsivo. En el simple dice con propósitos diferentes a estos. Ahora vamos a mirar entonces cuáles son los propósitos del extorsivo. Exigir utilidad o a cambio, sobre eso no hay mayor cosa que decir, eso es bastante simple. Que se haga o que se omita algo por razones políticas o publicitarias. Por razones políticas o publicitarias pues tampoco hay mucho que decir. El problema está en esta segunda finalidad. ¿Cómo así que para que se haga o se deje de hacer algo? Es decir, cuando yo secuestro a una persona queriendo, por ejemplo, que no haga cierta cuestión, por ejemplo, yo secuestro a Maluma para que no vaya a un concierto, o le secuestro para que alguien haga algo. Entonces yo secuestro a la novia o al novio de Maluma para que él haga un concierto. Fíjense que en ese caso lo que yo estoy haciendo es que no solamente estoy exigiendo algo a cambio, sino que estoy presionando que se realice algo que no se hubiese realizado si no fuera por la privación de la libertad de ese otro sujeto. La pregunta es, bueno, ¿habría alguna posibilidad de que una persona secuestre a otra o prive a otra de la libertad con un propósito diferente a todos estos, sabiendo que aquí estarían comprendidos casi todas las posibilidades de secuestro? Es decir, yo podría secuestrar a una persona para o con una finalidad diferente a que se haga, se omita algo o para que se dé una situación de utilidad como las que hemos hablado. Vamos a retomarlo en unos segundos. Bueno, volviendo al tema de entonces cuándo pudiera ser simple y cuándo extorsivo, ya sabemos que el extorsivo es que se pide algo a cambio o que sencillamente se espera que se haga o se deje de hacer algo con fines publicitarios o políticos. Políticos es que para intercambiarle por otra persona, secuestra una persona para fines publicitarios es, por ejemplo, con la intención de promover alguna ideología, etcétera. En el caso, digamos que lo difícil de comprender o de interpretar en este caso sería cómo así que un secuestro para que se haga o se deje de hacer algo, ¿sí? De la única manera de poderle dar sentido al secuestro simple, que dice que es aquel que se hace con un propósito diferente al del extorsivo, es entendiendo que en el extorsivo se persigue algún tipo de utilidad o digamos, o se persigue algún tipo de ocurrencia de un hecho que tenga como propósito, digamos, beneficiar a alguien al punto en que, digamos que el plus de antijuridicidad que tiene el extorsivo, que es más grave, es que se instrumentaliza el bien jurídico en función, digámoslo así, de una determinada utilidad. Entonces, ¿cuándo pudiera haber un propósito distinto al de búsqueda de utilidad? Honestamente es difícil. Tratar de pensar un supuesto en el que pudiera haber un secuestro en el que no se persiga algún tipo de fin de utilidad es realmente complicado, pero no por eso, digamos, es imposible. Podrían ocurrir casos en los que se le prive de la libertad a otras personas, digámoslo así, con propósitos aparentemente solidarios, como buscar un fin para la misma persona secuestrada. Por ejemplo, lo voy a retener para que no vaya a tal sitio porque creo que allá le va a ir mal, ¿sí? Digamos que de alguna manera ese sería una especie de secuestro, comillas, solidario, en el que podría haber una finalidad distinta a la del extorsivo. Uno que a mí me parece curiosamente llamativo, aunque está un poquito en el límite de ambos, es el siguiente. Para mí no hay duda que cuando a las personas indigentes se las monta en una camioneta para ocultarlas en épocas en las que va a pasar un evento importante en una ciudad, a esas personas se les está privando de la libertad injustamente. Sí, pues cuando es sin su aquiescencia. Aquí digamos que lo complejo en ese caso sería establecer si se hace con algún propósito extorsivo o es un secuestro simple, porque insisto, para mí no habría duda de que se trate de un secuestro, aunque pues no dejamos de discutir esta situación en caso de que ustedes tengan otra posición. El punto es que, fíjense, yo soy un funcionario público que quiere ver la ciudad limpia y simplemente llego y me los llevo para una finca, para un sitio, inclusive con la intención de prestarles algún tipo de ayuda, pero fíjense que aquí lo difícil es establecer si eso persigue una utilidad, un provecho, que sea algo que no se haga nada, o esa finalidad sí la podríamos ubicar perfectamente en la del secuestro simple, ¿sí?
Podríamos decir que, a ver, en mi opinión está un poco más cercano al extorsivo, porque fíjense que se busca una especie de finalidad o una especie de utilidad que viene dada por la publicidad, ¿sí? O viene dada por quedar bien ante ciertas personas, o en el caso concreto se está tratando de lograr una especie de beneficio, bien sea... bien sea de imagen, bien sea publicitario, utilizando, digamos, para ello la libertad de unas personas que son plenamente capaces y que, pues, sobre las cuales es indispensable que den su voluntad para que puedan ser trasladadas de un sitio a otro. Bien, dicho eso, entonces podríamos decir, en conclusión, del secuestro habría que digamos, concluir, los verbos rectores suelen ser problemáticos únicamente en aquellos que hablan de la sustracción o del ocultamiento. Hay quienes dicen que valdría solo con que dijera rebate o retenga. Concretamente en el texto que les anuncié que les he compartido en el aula virtual. Y digamos que ya este delito es importante analizarlo en ciertos casos específicos. Por ejemplo, es normal, bueno, no normal, sino que es frecuente que en muchos casos a personas se les impida transitoriamente la circulación por razones, digamos, un poco ajenas a la intención de privarles de la libertad. Y esto nos conduce a que, bueno, estos son, digamos, los requisitos básicos de tipicidad. Entendemos que hay una tipicidad subjetiva que exige propósito de algún propósito concreto, de tal manera que, fíjense, como por eso en el delito anterior, en el de desaparición forzada, decíamos que el ánimo de que no se sepa nunca más de la persona pudiera ser considerado un elemento subjetivo distinto del dolo, por lo menos algunos lo dicen así, porque en el secuestro simple, por ejemplo, se habla de un propósito. ¿Qué pasa? Que pensar que ningún delito tenga un propósito, pues es un poco descabellado. Aquí en este caso concreto podríamos decir que este es un delito simplemente doloso. ¿A qué me refiero? No hay modalidad culposa del secuestro, aunque en la vida real podría haber un secuestro culposo. Es decir, el caso de mi pobre angelito, en el caso del señor que, el vigilante que cierra la fábrica o que cierra el almacén y deja un trabajador adentro que no sabía que se había quedado allí. Fíjese que en contra de su voluntad le está reteniendo, pero no es un secuestro doloso, sería, digamos, un secuestro culposo, pero no existe la modalidad culposa del secuestro, tampoco la modalidad preterintencional, así que sobre estos aspectos no hay mayor problemática que analizar. Frente a problemas de autoría y participación, básicamente son los clásicos que ya hemos debido tener claros de la parte general, y es que es el que, digamos, mayoritariamente lo que se entiende ahora, quien domina el curso causal del hecho es quien se podría considerar autor, porque en un secuestro, digamos, pueden concurrir distintos actores. Por ejemplo, en el extorsivo, el que presta la cuenta para que allí consiguen un dinero, por ejemplo, el que le sale a dar paseos al secuestrado pero no fue el que lo llevó allí, por ejemplo, el que alimenta al secuestrado, simplemente tiene conocimiento de que está en esa situación, pero digamos que no es el que hace actos para impedir, por ejemplo, que se escape, sino que hay un cerco que se lo impide. Digamos que los problemas específicos sobre autoría y participación no son diferentes a los de siempre, es decir, quiénes son los que deciden el sí y el cómo del curso causal de la acción, que es, digamos, la teoría que mayoritariamente se aplica o la que más se aplica en nuestra jurisprudencia, que es la famosa teoría del dominio del hecho. Así que quien domina el hecho, es decir, quien decide sobre cómo se priva de la libertad y quien decide sobre cómo se mantiene a otra persona en condiciones de privación de la libertad, sería un autor, no simplemente quien le suministra alimentación o quien le saca a pasear, sino aquel que tiene la capacidad y la voluntad de mantenerle privado de la libertad o privarle inicialmente de esa libertad. Bien, entonces no tenemos modalidad culposa, no tenemos modalidad preterintencional. Problema importante sobre la tentativa es si yo puedo hacer una tentativa de secuestro, que es lo que ya les había dejado, digamos, en el aula virtual, y que pues por eso no les voy a pastelar desde ya, pero sí vamos a decir cuál es el problema. El problema es el siguiente: tentativa tienen los delitos cuya ejecución es separable de la consumación, lo que algunos decimos un poco más callejeramente resultado. El secuestro será un delito de resultado. Fíjense que
Para algunos sería fácil decir el resultado de la privación de la libertad, pero miremoslo en la práctica. Si yo, por ejemplo, voy a secuestrar a Maluma, llevo un arma de fuego y le digo, Maluma, métase al baúl de mi carro, en el momento en que yo le estoy desplazando hacia mi vehículo, él ahí ya estaría en principio privado de la libertad. Y fíjense que el secuestro no tiene un tiempo mínimo para que se consume. Es decir, no se necesita que pasen horas o días, como algunos me han dicho en clase, profe, es que el secuestro es después de las 24 horas. Eso no es cierto. A las 24 horas que hay policías que buscan a la persona porque creen que de pronto no está perdido, sino porque no está muerto, sino que andaba de parranda, pero digamos que ese es un protocolo inclusive nefasto, porque yo les digo una cosa, si yo veo que un grupo armado se está llevando a una persona, no nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando 24 horas para poder decir que eso es un secuestro. Así que digamos que esa ha sido una especie de criterio de actuación policial, pero eso no tiene nada que ver con el derecho penal. El secuestro se da desde el primer momento en que la persona ya no puede decidir sobre su locomoción, o cuando se da el supuesto del arrebatamiento, cuando la persona está en poder del autor del secuestro. Así que entonces no es cierto que se requiera un tiempo mínimo, y si esto es así, la pregunta para efectos de la tentativa es ¿en qué momento podría decirse que comenzó la ejecución pero no se ha dado la consumación? Entonces cuando yo cojo a Maluma, le apunto con arma y le digo vámonos para mi carro, en ese momento en que lo estoy desplazando hacia mi carro, él ya está privado de la libertad, y si en ese momento llega la policía o llega Batman, yo no estaría, yo no habría hecho una tentativa de secuestro, sino que en principio habría hecho un secuestro consumado. Y si ustedes se ponen a ver, bueno, ¿cuándo comienza la ejecución entonces? Cuando yo salgo de mi casa con el arma de fuego y me echo la bendición. Todavía estoy ejerciendo actos preparatorios, sea cual sea la teoría sobre los actos preparatorios que siga. Cuando voy por la calle en mi motocicleta para secuestrar a Maluma, me para el policía y me pregunta usted para dónde va. Yo le digo, señor policía, voy de afán a secuestrar a Maluma. Él me podría capturar por flagrancia de tentativa de secuestro. Todavía estoy haciendo actos meramente preparatorios, así que no se me podría privar de la libertad. Cuando llego a la casa de Maluma, entonces ya estoy ejecutando. Cuando le toco la puerta, cuando se asoma, cuando saco el arma. Fíjense que establecer un momento a partir del cual en un caso de un secuestro se está iniciando la ejecución, pero todavía no la consumación, es bastante problemático, y ese es el asunto que quiero entonces que nosotros discutamos con auxilio de la búsqueda de información, ojalá jurisprudencial, sobre ese posible, o sobre ese aspecto problemático de la tipicidad del secuestro. Lo otro es, aspectos problemáticos concretos, cuando el secuestro se da en el marco, de otras actividades conexas o principales, de realización de actividades típicas o no típicas. Por ejemplo, cuando hemos dicho el secuestro es doloso, es decir, que el autor tiene que tener la intención directa de privar de la libertad a otra persona, es decir, de suprimirle, así sea transitoriamente, esa posibilidad de decidir o de que su entorno de protección decida por él en los casos de quienes no pueden decidir. Cuando el piloto del avión dice que nadie se puede bajar hasta que él dé una orden, fíjense que él no está secuestrando a los pasajeros, o cuando en el banco nos dicen que no podemos salir hasta que no haya una cantidad de personas que podrían salir del banco. Eso no se está haciendo con la intención de privar a la persona de la libertad, sino con una intención diferente, con intenciones extratípicas o extrajurídicas que, no están dirigidas a esa privación de la libertad. Diferente es cuando, por ejemplo, ya sabemos que a una persona no se le puede mantener, por ejemplo, en un hospital por el hecho de que no haya pagado la cuenta, no se le puede mantener allí en contra de su voluntad. Y fíjense que ahí sí podríamos hablar de una instrumentalización del bien jurídico en función, por ejemplo, de un pago, de una obligación. Y fíjense que ese secuestro podría ser extorsivo porque se hace con la finalidad de que se haga algo, ¿sí? De que se cumpla una prestación económica específica, así inclusive ya esté generada dicha obligación. Fíjense que cuando hablamos de dolo, ese dolo debe ser una voluntad encaminada hacia la privación de la libertad de la persona. Cuando, por ejemplo, un ladrón retiene transitoriamente a una persona en la calle para despojarle de su bolso, de su billetera, fíjense que no lo está haciendo con el propósito de privar de la libertad a la persona, o no está privándole de la libertad de manera voluntaria o de manera, digámoslo así, orientada a que esa privación de la libertad
sea, digamos, el objetivo de su comportamiento. Cuando yo transitoriamente suprimo la libertad de una persona para hurtarle, lo que yo estoy haciendo es un acto ejecutivo de hurto y está subsumido completamente en el hurto. Ya la Corte Suprema ha dicho que esos son casos donde no se da el concurso entre el secuestro y el hurto. Diferente es el caso del paseo millonario. En el caso del paseo millonario, fíjense que a la persona, y creo que en esto hay cierto consenso jurisprudencial no solo en Colombia sino en varios países. En el texto que les compartí se dice, por ejemplo, jurisprudencia de México relevante sobre el tema. La persona que se le priva de la libertad para trasladarle en un vehículo, sea propio, sea ajeno, por varios sitios donde se le va a ir privando de su patrimonio, fíjense que ahí no solamente es por la cantidad de tiempo, sino por la intensificación por la intensificación antijurídica del comportamiento, donde pudiéramos decir, ahí sí hay un dolo de la persona, donde no solamente se está privando de la libertad efectivamente por digamos, un espacio importante de tiempo, sino que además el autor ha hecho, digamos, parte de su plan la privación efectiva de la libertad de la persona. Porque podríamos decir, es que el que hace la retención transitoria callejera, ¿qué diferencia tiene con el que mete a una persona en un carro y se lo lleva por varios sitios en contra de su voluntad? Fíjense que podríamos decir, es el mismo comportamiento, solo que el segundo es más grave, pero no es esencialmente distinta la privación de la libertad del uno que del otro, ¿sí? Esa, digamos, que es una de las argumentaciones que se podría dar para cuestionar que en el caso del paseo millonario sí se considere que haya concurrencia del secuestro. Sin embargo, fíjense ustedes que cuando el autor decide que la persona debe estar en contra de su voluntad desplazándose de un sitio a otro, ahí sí podemos decir, o por lo menos es más razonable decir, que el autor de manera dolosa ha decidido cometer dos delitos, así uno esté instrumentalizado en función del otro, ¿sí? Es como cuando en el atraco cuando en el atraco, digamos, al edificio, yo amarro al vigilante y lo dejo ahí amarrado mientras hago el hurto. Fíjense que ahí le estoy voluntariamente privando de la libertad, instrumentalizada esa privación de la libertad en función de otra tipicidad. Y no podríamos decir, como en el caso del hurto en el que se retiene momentáneamente a la persona, que esa sea, digamos, que esa antijuridicidad esté subsumida en el delito de hurto. Sin embargo, no dejo de decirles que es válida la discusión porque de todas maneras si hay una frontera ahí, digamos, un poco difícil en cuanto a el transcurso del tiempo que se los decía ahora. Va a ser entonces los minutos o los segundos que la persona esté, digamos, en incapacidad de decidir sobre su locomoción lo que hace que estemos ante un secuestro. No, fíjense que esa siempre va a ser una situación problemática. Lo mismo ocurre en los casos de las agresiones sexuales. A la persona que se le está agrediendo sexualmente, pues al mismo tiempo se le está privando de su libertad de locomoción, pero fíjense que esa acción, esa antijuridicidad de impedirle la libertad transitoriamente está efectivamente castigada en el delito contra la libertad sexual, del que por cierto pues hablaremos con más calma en siguiente ocasión. Bueno, dichos o planteados algunos aspectos pues puntuales problemáticos sobre el secuestro, vamos a hablar sobre las circunstancias de agravación punitiva, que en algunas hay diferencias con la desaparición forzada. Fijémonos, dice uno, si la conducta se comete en persona discapacitada, ya lo hemos trabajado. Segundo, si se somete a víctima a tortura física o moral o violencia sexual durante el tiempo del secuestro. Aquí hay una diferencia con la desaparición forzada a la que no le encuentro justificación, por lo menos yo. Fíjense que en la desaparición forzada dice que se agrava si se somete a malos tratos que no sean otro delito. Así que decíamos, esa agravante no tiene vocación de ser aplicada porque si yo torturo, pues ese delito será torturas y concurrirán, es decir, hay concurso entre tortura y desaparición. Pero en el caso del secuestro dice si se somete a tortura o a violencia sexual durante el tiempo que permanezca secuestrada. Y ahí no dice siempre y cuando no sea conducta castigada con otro delito. ¿Qué significa eso? Que si se tortura a la persona, entonces será secuestro agravado por la tortura y no será secuestro en concurso con torturas. Pero lo que me parece a mí más delicado es que aquí dice tortura o violencia sexual.
Y la violencia sexual, por ejemplo, será una violación. Entonces, podríamos encontrar un problema que será el mismo problema que pasa del feminicidio cuando se realiza con agresiones sexuales. Y es lo siguiente, y es que esas otras agresiones sexuales efectivamente configuran otro delito, por ejemplo el acceso carnal violento, y aquí lo que está haciendo el agravante es simplemente, digamos, darle un plus de antijuridicidad a un delito por el hecho de que se cometió otro. Y fíjense ustedes que no son delitos, por ejemplo en el caso del secuestro, el secuestro se hace con un propósito específico y la violación se hace con otro específico. Habría muchas posibilidades, digamos, o muchos supuestos fácticos diferentes. Uno, yo privo de la libertad a mi víctima con propósito posterior de ejercer violencia sexual contra ella o de violarle. No es lo mismo que yo a una persona, digamos, le haga una especie de, o una violación callejera o una violación en la casa, en la que yo mientras le estoy violando, digamos, le estoy durante ese tiempo privando de su libertad de decidir. Es diferente a cuando yo le privo de la libertad para posteriormente hacer una agresión sexual. Fíjense que ahí sí podríamos decir que hay dos delitos. Y si nosotros interpretamos, digamos, de manera automática esta agravante, básicamente estaríamos subsumiendo el otro delito en una circunstancia de agravación del primero. Y si somos rigurosos, fíjense que esta agravante no dice qué clase de violencia sexual, no dice violencia sexual que no esté castigada como delito, dice simplemente violencia sexual, y hay violencia sexual que está castigada como delito y hay violencia sexual que podría no estar castigada como delito. Por ejemplo, la violencia sexual que no esté dentro del marco de la violencia intrafamiliar y que no sea ni acceso carnal violento, ni actos sexuales abusivos, ni actos sexuales violentos o abusivos. Así que tenemos una causal de agravación que de alguna manera, a ver, digamos que si la comparamos con la desaparición forzada, le permitiría cierto beneficio al autor en materia punitiva. Tercero dice, cuando la privación de la libertad del secuestro se prolonga por más de 15 días, fíjense que hay secuestro, no hay un mínimo del secuestro, lo mismo que decíamos de la desaparición forzada. El cuarto dice, y se ejecuta la conducta respecto de pariente hasta tal grado, eso ya lo hemos trabajado en otros delitos. Quinto, cuando se realice por persona que haya sido servidor público. 6, cuando se presione la entrega o verificación de lo exigido con amenaza de muerte, lesión o ejecutar acto que implique grave peligro común o grave perjuicio a la comunidad o la salud pública. Es decir, cuando fíjense que el secuestro extorsivo es una instrumentalización de la libertad en función de una utilidad. Y aquí el plus de antijuridicidad va dado por el hecho porque no solamente se secuestran la libertad, sea lo que se vaya a dar a cambio de la utilidad, sino que si adicional a eso se amenaza con la muerte. Fíjense que ahí el comportamiento es diferente de la condición de la libertad para que se entregue algo a cambio. Fíjense que aquí se está diciendo no solamente es que no voy a liberar, sino que voy a matar. Entonces hay que entender que esta circunstancia de agravación punitiva es un poco separable digamos, del chantaje de la privación de la libertad en sí mismo. 7 dice cuando se cometa con fines terroristas. 8, cuando se obtenga utilidad o provecho con la finalidad perseguidos por los autores o partícipes. Esta es importante. ¿Por qué? Yo secuestro para que me den una utilidad, para que se haga o se deje de hacer algo. Y fíjense que lo que hace que el secuestro sea extorsivo no es la obtención del provecho, sino la finalidad con la que se hace el secuestro. Y fíjense que esto nos recuerda un poco lo que decíamos. Este requisito de tipicidad es subjetivo, es decir, que lo que se castiga es que el autor quiera la finalidad y no que la obtenga. Así que cuando como en las películas, capturan al secuestrador en el momento en que está recibiendo el maletín, el hecho de que no pueda utilizar el maletín no significa que el secuestro no sea extorsivo. Lo que hace que sea extorsivo es la finalidad con la cual lo hizo y no que se haya obtenido esa finalidad. Así que si se obtiene la finalidad, eso, digamos, aumenta la punibilidad de la conducta del secuestro de alguna manera porque se configuró ese beneficio. Ahora, ya sobre si está justificada o no está justificada esa circunstancia de agravación, pasa lo mismo que con todas las circunstancias de agravación. Miramos si hay un plus de desvalor de acción o si hay un plus de desvalor de resultado para considerar que amerite ese aumento no punitivo. En este caso concreto,
Desvalor de acción ya está tenido en cuenta en el secuestro para considerar que es extorsivo porque es la finalidad a la que se está castigando, y desvalor de resultado, pues digamos que cuesta trabajo decir cuál es, porque el hecho de que la persona se beneficie, digamos que no es razón para aumentarle la pena en principio. Eso vendría siendo como una especie de venganza porque la persona, digamos, logró lo que quería. Y desde ese punto de vista podríamos hacer, digamos, algún análisis en torno a la legitimidad o no de esa circunstancia de agravación punitiva. Novena dice cuando se afecten gravemente los bienes o la actividad profesional o económica de la víctima. Digamos que es bastante, digamos, probable que esto ocurra siempre. 11, si se comete en persona que haya sido periodista, dirigente comunitario, defensor de derechos humanos, ya lo hemos trabajado. 12, si se comete utilizando orden de captura o detención falsa, cuando la conducta se comete total o parcial desde un lugar de privación de la libertad, también la hemos trabajado. Se comete parcialmente en el extranjero, cuando se trafique con la persona secuestrada durante el tiempo de privación de la libertad. Aquí yo sí quisiera hacer un comentario, y es que si yo secuestro a una persona para traficar con ella, fíjense que la finalidad del tráfico hace que el secuestro sea extorsivo, y si al mismo tiempo se me agrava el hecho de que yo trafique con esa persona, habría una doble incriminación. Es decir, la pregunta es, el secuestro se castiga como extorsivo, es decir, más grave que el simple, cuando se persiga una finalidad de utilidad, y si yo trafico con una persona, esa es una finalidad de utilidad. El numeral 15 dice que la conducta se agrava si se trafica con la persona secuestrada. La pregunta es, ¿está incurriendo el legislador aquí, digamos, a una prohibición de doble incriminación por vía de que está castigando dos veces lo mismo? Fíjense que al igual que lo que dijimos con la obtención de la utilidad, aquí pasa parecido. Se castiga el secuestro extorsivo es por el mero hecho de querer traficar con la persona, y si efectivamente se trafica con ella, se estaría entonces configurando un agravante. Aquí el problema es otro, y pasa lo mismo que con las agresiones sexuales. Se estaría configurando otro delito que pudiera ser el tráfico de personas o la trata de personas. Entonces se va a incluir esa antijuridicidad, o mejor, ese delito se va a ver subsumido por este agravante. La respuesta es la misma que en el caso de la agresión sexual. Si se interpreta, digamos, de manera rígida la norma, sí. Se entendería entonces subsumida en esa agravante la otra tipicidad, y por lo tanto lo cierto y lo que no podemos discutir es que no se podría castigar secuestro extorsivo agravado por el tráfico y en concurso con el tráfico, porque ahí se estaría incriminando doblemente, por ejemplo, el tráfico. Parágrafo, las penas señaladas en el secuestro simple se aumentarán en una tercera parte de la mitad cuando ocurriera cualesquiera de las circunstancias anteriores, excepto la del numeral 11. ¿Cuál es la del numeral 11? La obtención del provecho. Excepto la enunciada en el numeral 11. Dice, se comete contra persona que haya sido periodista en razón de ello. Pues fíjense que la misma agravante nos está diciendo que el secuestro no sería en principio con intenciones de favorecimiento, sino que sería con intenciones, digamos, de odio, y esas sí son distintas a las del extorsivo. Sin embargo, yo no dejaría de pensar que es posible que haya secuestros contra dirigentes públicos que se haga con propósitos publicitarios, y si se hace con propósitos publicitarios o políticos, en ese caso estaríamos bajo la literalidad de la circunstancia del secuestro extorsivo. Bien, es probable que nos queden algunos aspectos por analizar del secuestro, pero para que no se nos haga, digamos, más extenso este video, vamos a dividir entonces en dos partes los delitos contra la libertad. Esta primera parte, que tendría que ver un poco con la desaparición forzada y el secuestro, y en la segunda parte vamos entonces a hablar de las torturas, las privaciones ilícitas de la libertad. Haremos algunos comentarios sobre el apoderamiento de aeronaves. Uno no secuestra aeronaves, uno no secuestra aviones y barcos porque los barcos no tienen libertad. Uno lo que hace es que desvía el curso normal de esos aparatos, y ese es otro delito, digamos, que trabajaríamos en en un segundo momento. Lo mismo que el desplazamiento forzado. Así que entonces, una vez resolvamos algunos aspectos que nos quedan abiertos de esta primera parte, algunas inquietudes, vamos a trabajar esa segunda parte.